Reflexiones en torno al pop art. Ensayo entregado el 11 de mayo de 2020 para la clase de Historia del Patrimonio Cultural 7, impartido por la doctora Brenda Ledesma. He seleccionado este tema por una razón muy personal. Desde chica, mi papá me ha involucrado en un mundo de fantasía, de ciencia ficción y superhéroes, en el reino de la cultura popular. Desde que tengo memoria, recuerdo haber asistido a las premieres de Harry Potter, El Señor de los Anillos y Star Wars. Películas de superhéroes como los X-Men salieron 3 años seguidos cerca de mi cumpleaños, y se volvió costumbre ir a verlas. En mi casa pasé tardes viendo series como The Batman, Doctor Who y Smallville como pasatiempo. Al crecer más, mi hermano y yo nos interesamos por tiras cómicas, especialmente las de los superhéroes de la compañía de DC. Fue entonces que al hacer la propuesta para el tema de este trabajo, lo primero que pasó por mi mente fue realizar algo con énfasis en cómics, y más aún con el arte popular. Así, la pregunta inicial es, ¿qué es el pop art? Seguida de la cuestión, ¿por qué es relevante? En el desarrollo de este ensayo, mi propósito es encontrar las respuestas y entender cuál es la importancia de los cómics entendidos como la manifestación del pop art, identificar a los principales exponentes de este y las características que lo hacen diferente a otros movimientos contemporáneos. Al reducir una imagen a su significado esencial, un artista puede amplificar este significado de una manera en la que el arte realista no puede. Retomo la frase de Scott McCloud, a quien he citado en mi trabajo previo, Cómics, una guerra de 10 centavos, debido a que se trata de un artista que se ha involucrado en el estudio de este tipo de arte con su libro Understanding Comics. Por otro lado, esta frase es significativa, ya que comparte con las principales vanguardias artísticas del siglo pasado el intento por llamar la atención sobre el propósito del artista en su elaboración de significados, dejando ya atrás el naturalismo. De antaño es el deseo de representar la realidad como se observa, un cambio paradójico que pudiera estar influenciado en gran medida por el invento de la cámara fotográfica. A partir de entonces, el arte dejó de ser el único método documental gráfico, y por lo tanto, el representar el mundo privilegiando la semejanza dejó de tener tanta importancia. Asimismo, los grandes eventos que ocurrieron al inicio del siglo en Europa Occidental y Estados Unidos, como las guerras mundiales y la Gran Depresión, significaron un desencanto de las personas con el mundo que la revolución industrial les había llevado a imaginar. Empezaron a surgir preguntas introspectivas, a tener importancia la búsqueda incansable del significado oculto, del porqué, el je ne sais quoi. Y después de este periodo de dadaísmo y surrealismo, de confusión y violencia, se llegó a un inesperado momento de victoria económica y consumismo. La producción en masa, la era del oro del cine, de las grandes estrellas de Hollywood, de los movimientos en defensa de los derechos civiles y el feminismo sobrevinieron. Todos estos fenómenos generaron artistas como Andy Warhol y Roy Lichtenstein el planteamiento de una nueva problemática. Lejos quedó el conflicto entre realidad y sueño, o la condición humana, y, sin embargo, estos artistas apropian en cierta forma los conceptos de las vanguardias que le precedieron o que le fueron contemporáneas. Surgió un nuevo conflicto, el del materialismo y el arte, la producción en masa y el verdadero significado de ser artista. Es esto lo que más representó el corazón del mensaje del pop art. Al inicio de este ensayo, planteé la pregunta más importante a resolver: ¿qué es el pop art? Inicio esta reflexión con varias definiciones. La primera, del Museo de Arte Moderno de Nueva York, expresa lo siguiente: estos artistas comenzaron a buscar inspiración y materiales en su entorno inmediato. Hicieron arte que reflejaba, criticaba y a veces incorporaba artículos cotidianos, bienes de consumo y mensajes e imágenes de los medios de comunicación. En referencia a su atractivo popular pretendido y su compromiso con la cultura popular, se llamaba pop art. De esta descripción podemos obtener lo siguiente como mensaje fundamental: que el pop art alude al consumismo y la cultura popular. Sin embargo, la búsqueda de inspiración y materiales del entorno inmediato no es algo exclusivo de este, y se puede ver representado en otros movimientos como el dadaísmo. La Tate Gallery, en Inglaterra, hace referencia a un artista pop de 1957, Richard Hamilton, para la descripción de esta corriente. Pop art es popular, es decir, diseñado para audiencia masiva, transitorio, da una solución a corto plazo,
prescindible, es fácil de olvidar, bajo costo, producido en masa, joven o dirigido a jóvenes, ingenioso, sexy, gimmicky, glamoroso, un gran negocio. Pero entonces, si el pop art es un arte prescindible y transitorio, ¿cuál fue el verdadero propósito de la creación de este? ¿Cuál es la verdadera motivación o el mensaje que los artistas quisieron comunicar? Para esto, remito a la referencia bibliográfica que mejor me ha permitido entender el pop art como movimiento artístico. Si el arte puede ser producción masiva, ¿la producción masiva puede ser arte? La importancia del producto empaquetado, de que el exterior es más interesante que el interior. El sentimiento verdadero da paso al sentimentalismo. Emociones, identidad, paisajes, objetos de la vida diaria y escenas de la guerra son representados como productos de alto brillo, sin manchas. Madoff, 1997. Los artistas pop demostraron un sentido de indiferencia a través de la representación de la cultura popular y al emplear elementos inspirados en la televisión, el cine y los cómics. El mensaje que comunican es desvergonzado. Hacen énfasis en la obsesión con la muerte, en la que la vida es el presumible consumible y el tiempo ya no importa, el tiempo se gasta. Madoff, 1997. Esta cita se manifiesta en una preocupación que también se encuentra en la producción de cultura pop actual, como lo es en el drama coreano Itaewon Class, adaptado del cómic del mismo nombre, en el cual uno de los personajes principales menciona lo siguiente: la vida no tiene sentido y es tan obvia. Todos envejecemos y morimos antes de siquiera cumplir 100 años, pero todos intentamos tanto vivir una vida decente. Kim y Park, 2020. Ahora retomaré a dos grandes expositores del movimiento para ejemplificar la definición que se trabajó en los párrafos anteriores. Andy Warhol es uno de los artistas más reconocidos de la actualidad. Su nombre debió evocar sentimientos similares a Banksy. Hubo pocas personas cuya vida y filosofía reflejaron tanto la mentalidad de su contexto como Warhol, quien expresa lo que en la bibliografía denominan como una obsesión por la cultura popular. Bolton, 2002. Pero lo que yo llamaría una apropiación de los símbolos y famosos hollywoodenses del momento. Estos se pueden apreciar en sus representaciones de Elvis Presley, en el alzamiento del valor de objetos de consumo y la producción en masa que se encuentran en su trabajo con latas de sopa de la marca Campbell o los jabones Brillo. En un texto se menciona que la técnica de serigrafía que empleó produjo impresiones muy coloridas y brillantes. Fue un proceso comercial que le permitió imprimir copias múltiples de cada pieza. Bolton, 2002. Aludo a esta cita, ya que representa las características a las que alude la Galería Tate. Lo transitorio del arte pop se encuentra permanentemente en las obras de Andy Warhol. Finalmente, la obsesión con la muerte y lo efímero del tiempo se puede ver interpretado en sus obras de Marilyn Monroe, que la representarían post-mortem. La serie Gold Marilyn Monroe de 1962. En estas se plasmaría el rostro del artista en coloridos tonos magentas, azules, rojos y amarillos sobre un fondo dorado, y supondrían la inmortalización de su legado, o ya bien, el área gris entre lo perdurable y lo efímero que está en constante conflicto en lo material y lo ideológico. Es el mensaje de Andy Warhol. La permanencia de la cultura popular y los símbolos perdurarían más que la misma persona que se recuerda o el material en el que se imprime. Un texto del MoMA refiere lo siguiente sobre estas piezas, y creo que lo ejemplifica de mejor manera. En esta versión actualizada de un icono bizantino dorado, el pelo de peróxido de Monroe, sus labios de color negro púrpura, los dientes blancos y ojos extravagantes y turquesa son un burlesco llamativo y semi-repelente del maquillaje hollywoodense. Sin embargo, un poco fuera de registro, su misma crudeza sugiere la vulnerabilidad de Monroe. Detrás de la construcción pública de la mujer más deseable de Estados Unidos, la persona privada cuyos propios deseos siempre estaban más allá de su alcance. Lanchner. A diferencia de Warhol, Roy Lichtenstein fue un artista influenciado principalmente por la producción masiva de cómics, periódicos e ilustraciones de libros infantiles. Lichtenstein no llevó a cabo la apropiación de los famosos como Andy Warhol para denotar el consumismo y el paso del tiempo, sino que su interés estuvo vinculado con el origen de las imágenes y su realización. Es por esto que en sus obras presenta un estilo caracterizado por líneas gruesas, colores brillantes, palabras y patrones de puntos. National Gallery of Art, 2013, llamados Ben Day Dots.
Estos eran usados en la impresión comercial para reproducir baratamente las sombras. Fueron llamadas así por su inventor, Benjamin Day, de 1838 a 1916, y eran compradas en láminas de transferibles que se aplicaban sobre las áreas requeridas. National Gallery of Australia, 2020. Ahora en día ya no se emplean estos puntos para las imágenes, y su utilización está fuertemente relacionada con los cómics, en gran parte por el interés de Lichtenstein ante ellos y sus ejercicios de reproducción y adaptación de varias escenas. En la producción artística de Roy Lichtenstein hay un fuerte deseo de entender a las imágenes, en especial en cómo el significado de estas cambiaba al reproducirse y distribuirse comercialmente. Este interés se puede encontrar en obras como la serie Bull, que elaboró en 1973. Esta tiene su desarrollo en el movimiento abstraccionista, y representa la figura de un toro que va evolucionando hasta ser una idea irreconocible, y como hacía habitualmente en su obra, interpretando esta sucesión en colores primarios, líneas y puntos sintetizados. Es debido a estas reflexiones que la característica del pop art más representativa en el trabajo de Lichtenstein son el ingenio, el bajo costo y la obsesión desmedida con entender a las imágenes emergentes y consumistas de la producción en masa a través de su relación con el arte. ¿Por qué es relevante el pop art? En mi trabajo de cómics, Una guerra de 10 centavos, expuse las ideas que contravinieron que estas producciones pudieran ser fuente de información académica y que también obstaculizaron su reconocimiento como obras de arte. El cómic conlleva una complejidad importante en su proceso de elaboración. Primero, en el trabajo narrativo y literario del escritor, a partir del cual se elabora la historia en forma de guión, el establecimiento de los personajes, los eventos, la organización y coherencia de estos en escenas. Segundo, en el diseño de personajes y la elaboración de bosquejos y mapas gráficos que son producto de una colaboración entre escritor e ilustrador. Y posteriormente, en la creación de las caricaturas a partir de los trazos en tinta y su coloración. Y finalmente, en la edición de la obra en formato de libro. Su producción hace que la obra final, independiente a su valoración material, sea una a la cual se le injertan valores artísticos, estilísticos y literarios de gran trascendencia. E incluso, según su número de edición y su importancia cultural, representa asimismo un notable monto económico. Los cómics son narrativas gráficas de producción masiva vinculados irreversiblemente a la cultura popular, por lo que suelen rechazarse como un objeto de apoyo en la investigación social, cultural e histórica. Sin embargo, no se puede negar su influencia y calidad artística, con grandes creadores de historias y personajes como lo son Frank Miller, Brian Boland, Alan Moore, Will Eisner, Osamu Tezuka, Dave Gibbons, Jack Kirby, Neil Gaiman y muchos más. Los cómics representan un proceso del pop art en el que no solo se obtienen elementos de la cultura popular, sino que además se crean imágenes cuya memoria está marcada definitivamente en el colectivo social. Esto ejemplifica las discusiones que planteó en su momento el pop art, una que no se trata de la disputa entre el individuo y el arte, sino del pensamiento en masa y su producción material. Estos conflictos continúan en la actualidad y las respuestas a estos cambian con cada suceso importante en la humanidad. ¿Qué es el arte? ¿Cómo el arte modifica la sociedad? ¿Y cómo la sociedad influencia al arte?